La paradoja del requisito circular. ¿Te has topado alguna vez con un impuesto que solo se cobra si haces el trámite para pagar el impuesto que te autoriza hacer el trámite para pagar el impuesto? Ese enredo insólito ejemplifica la paradoja del requisito circular. Imagina que para presentar una solicitud necesitas un certificado especial. Para obtener ese certificado debes entregar la misma solicitud que quieres presentar, entonces no avanzas nunca. El requisito te exige algo que a su vez depende de haber cumplido ese mismo requisito. Es como querer abrir una puerta con una llave que solo aparece cuando la puerta ya está abierta. Este bucle se da no solo en la burocracia. En el desarrollo de software puede surgir una función que necesita cargar un módulo que a su vez depende de la función original. En la vida cotidiana podrías hallar procesos de verificación de identidad que reclaman un documento que solo se emite después de la verificación completa. La lógica se enrosca y el tiempo se consume en trámites inútiles. La paradoja tiene aire de laberinto porque no hay un punto de partida claro. Cada paso parece acercarte a la meta, pero al mirar atrás descubres que retrocedes al punto cero. Cualquier intento de romper el círculo activa de nuevo el mismo obstáculo. Esa sensación de caminar en círculos sin avanzar despierta frustración y asombra por su simplicidad retorcida. En filosofía, este dilema evoca la idea de la infinitud potencial. Queremos completar un proceso finito, pero la autorreferencia lo convierte en infinito. Cada intento revela otro intento previo y otro más. La meta se aleja como un horizonte que se expande con cada paso que das. Sin embargo, no todo está perdido. Para desactivar la paradoja se suele introducir un elemento externo. En la burocracia a veces se añade un formulario provisional que acepta datos parciales o se otorga un permiso temporal para escapar del bucle. En programación podemos usar carga perezosa para posponer dependencias hasta que estén disponibles en tiempo de ejecución. Con este truco el proceso se desencadena sin pedir lo imposible desde el inicio. La paradoja del requisito circular nos recuerda que la elegancia de un sistema no solo radica en sus reglas, sino en evitar trampas lógicas. Cuando diseñamos procesos o estructuras, debemos preguntarnos si cada paso tiene un punto de partida realista. Un engranaje dentro de otro puede quedar atascado si ambos dependen uno del otro para ponerse en marcha. Quizá lo más fascinante de este enigma es descubrir cómo la mente humana crea soluciones ingeniosas para salir de un callejón sin salida. Cada vez que introducimos una excepción inteligente o un interruptor que rompe el círculo, aprendemos a domar el poder de la autorreferencia. Al final, la paradoja no solo nos reta a entenderla, sino a inventar la llave adecuada para abrir la puerta que nunca estuvo cerrada de verdad. La paradoja de Fano. Imagina un enigma social donde todos parecen coincidir en algo inquietante. Odian al Congreso, pero adoran al propio representante de su distrito. Esta es la paradoja de Fano, un fenómeno que desafía el sentido común y revela un secreto sobre cómo nos relacionamos con el poder. La mayoría de la gente critica con vehemencia al Congreso de los Estados Unidos. Dicen que es lento, ineficiente y poco transparente. Escuchas comentarios duros en la radio, en redes sociales, en conversaciones de café. Sin embargo, cuando llega el momento de las elecciones, muchos votan a favor del mismo congresista que representa su zona. ¿Cómo puede ser posible que odien un organismo y al mismo tiempo tengan fe en quien forma parte de él? Para descubrirlo debemos entender primero cómo percibimos a las instituciones lejanas y luego cómo vemos a quienes conocemos de cerca. El Congreso es una entidad abstracta que se ve como una máquina burocrática que no responde a las necesidades reales. Sus decisiones nos parecen distantes, sin rostro y muchas veces contradictorias. Cuando escuchamos hablar del Congreso, nos imaginamos un conjunto de personas que no conocen nuestras preocupaciones cotidianas. En cambio, el congresista de tu distrito te habla directamente. Se reúne con grupos locales, asiste a eventos, firma proyectos en tu ciudad. Esa cercanía genera empatía y gratitud. Cuando un representante lleva a cabo una obra de infraestructura o logra subvenciones para una escuela a tus vecinos y tú lo ven como un aliado cercano, ese vínculo local eclipsa la desaprobación global. El politólogo Richard Fenno fue quien documentó este fenómeno en 1978. Observó que los votantes veían al Congreso como un adversario lejano y al mismo tiempo admiraban a su propio diputado. La paradoja se repite en otros países y en otros ámbitos. Muchos critican al sistema escolar público, pero defienden con pasión la escuela a donde van sus hijos. Para explicarlo basta pensar en un espejo roto. Cuando miramos el conjunto, vemos las grietas y la suciedad. Cuando miramos nuestra parte limpia y restaurada, vemos solo el reflejo nítido. El apoyo parcial no borra la crítica general,
pero sí la aísla en dos espejos distintos, el gran espejo institucional y el pequeño espejo personal. Este misterio humano tiene consecuencias reales. Por un lado, permite la reelección de muchos legisladores, pese a la baja aprobación del Congreso entero. Por otro lado, hace difícil impulsar reformas profundas en la institución. Si los votantes culpan a los demás y defienden a los suyos, el cambio quedará siempre a medias. Al mismo tiempo, esta paradoja nos enseña algo esperanzador. Nos recuerda que el contacto personal importa, que las decisiones cercanas y visibles generan confianza y respaldo, que el poder visto de cerca se humaniza. Quizá la solución para mejorar el sistema radique en trasladar esa cercanía a una escala mayor en lugar de restringirla a un distrito. La paradoja de Fano nos invita a reflexionar sobre cómo señalamos fallos generales y a la vez premiamos lo particular. El reto ahora es encontrar la manera de llevar esa energía local al corazón de la gran institución. Lograr que el gran espejo deje de estar empañado y muestre tan claro reflejo como el pequeño. Tal vez en ese punto se rompa el encanto de este misterio, pero se abra paso una nueva forma de entender nuestra relación con el poder. Una en la que no solo amemos a quien conocemos de cerca, sino también a la institución que forma parte de nuestro propio espejo. La paradoja de Parménides modernizada. Imagina por un momento que todo lo que ves alrededor jamás cambia, que cada árbol, cada río y cada montaña permanecen exactamente iguales para siempre. Suena extraño, sin embargo, esa fue la idea central de Parménides, un filósofo griego que vivió hace más de 2500 años. Él sostenía que el ser es inmutable y que el cambio es una ilusión de los sentidos. Según Parménides, solo existe lo que es y lo que no es imposible. Si algo dejara de ser, dejaría de existir para siempre. Esa certeza radical rompe con nuestra experiencia cotidiana, donde todo se mueve, respira y envejece. Para modernizar esa paradoja, basta con cruzar el mundo digital. Piensa en tu perfil en redes sociales, esa cara perfecta congelada en una foto. Esa versión de ti puede parecer eterna. Sin embargo, en tu interior te transformas un poco cada día. La foto sigue igual, pero la persona cambia. Ahí surge un choque entre la imagen inmutable y la realidad en constante evolución. Esa tensión reproduce la idea de Parménides de manera contemporánea. Ahora traslada la paradoja al reino de la física. En el nivel cuántico, las partículas aparecen y desaparecen sin previo aviso. El vacío no es un simple espacio vacío. Es un caldo de energía rebelde repleto de fluctuaciones. La nada se convierte en algo cada instante. La realidad se teje usando fragmentos que surgen y se esfuman. Esa danza revela un mundo donde el ser y el no ser conviven en un equilibrio. La noción de Parménides de un ser eterno se tambalea frente a un universo vibrante e impredecible. Más allá de la ciencia y la imagen digital, la paradoja de Parménides nos toca de manera personal. Imagina una relación que creías sólida. Un día descubres que cambió. La persona que amabas en realidad evolucionó. El ser que conocías ya no es el mismo. Eso duele porque esperabas inmovilidad, cariño e inalterable lealtad, pero la vida no permite anclajes permanentes. Cada encuentro, cada emoción deja una huella y modifica quiénes somos. Ante ese hecho nos asalta la vieja pregunta de Parménides: ¿es posible confiar en algo si todo cambia? La respuesta moderna sugiere un punto medio. Aceptar que somos mezcla de continuidad y transformación. No somos un bloque estático ni un caos absoluto. Vivimos en un flujo constante donde ciertos rasgos esenciales persisten mientras otros se adaptan. Igual que un río conserva su cauce pese al agua que corre. Esa imagen ayuda a reconciliar al ser con el devenir. No negamos el cambio. Tampoco perdemos de vista la identidad. Quizá la aplicación más misteriosa de esta paradoja resida en la inteligencia artificial. Un algoritmo aprende a reconocer rostros que nunca ha visto. Con cada nuevo ejemplo refina su modelo interno. En cada revisión su conciencia digital evoluciona. Pero el sistema conserva su estructura básica. Esa unidad central persiste aunque su conocimiento crece y se ajusta. La máquina moderna encarna el viejo dilema. Es un ser estable en su núcleo y al mismo tiempo se transforma sin cesar. Al reflexionar sobre la paradoja de Parménides modernizada, nos enfrentamos a nuestra propia vulnerabilidad. El anhelo de estabilidad convive con la certeza del cambio. Ese contraste impulsa la creatividad, el amor, el descubrimiento. Nos empuja a buscar sentido en medio de la corriente. Tal vez comprender ese equilibrio nos libere del miedo a la mutación,
que entendamos que el misterio no reside en la rigidez absoluta ni en la fluidez sin límites. Lo fascinante surge cuando buscamos la armonía entre ambos. La paradoja de Parménides no se ha desvanecido con el paso del tiempo. Solo se ha transformado de salón filosófico a escenario digital y laboratorio cuántico. La paradoja del efecto placebo reverso. Imagina tomar una pastilla vacía y en lugar de sentir alivio notas que tu dolor empeora. Esa aparente contradicción se conoce como la paradoja del efecto placebo reverso. Nos sumerge en la curiosidad de nuestra propia mente y cuestiona la forma en que las expectativas pueden volverse contra nosotros. Para entender esta paradoja, primero recordemos el efecto placebo clásico. Un paciente recibe una sustancia neutra, cree que es un fármaco poderoso y experimenta alivio real. El cerebro libera hormonas y activa rutas de curación solo por creer en la cura. Esa ilusión sana de verdad. Ahora pensemos en el efecto reverso. Un paciente recibe la misma pastilla sin principio activo, pero esta vez teme que cause daño. Quizá leyó un folleto sobre efectos adversos o alguien le advirtió. En lugar de alivio, su malestar aumenta. Ese empeoramiento no viene de un virus ni de una alergia, proviene de la mente. Detrás de este giro, existe un mecanismo psicológico profundo. Nuestra mente busca señales en todo. Si anticipamos dolor, veremos dolor donde no lo había. El cerebro, ante la preocupación, pone atención exagerada en sensaciones menores y las convierte en síntomas intensos. Una molestia pasajera crece hasta hacerse insoportable. El miedo también desata cambios biológicos. El estrés libera cortisol y adrenalina. Eso puede intensificar la percepción del dolor, alterar el ritmo digestivo e incluso disparar palpitaciones. Un simple deseo de evitar el mal se convierte en una profecía autocumplida. Este fenómeno se ha documentado en ensayos clínicos. Investigadores administran placebos a voluntarios y les muestran listados de posibles efectos. Quienes leen advertencias desarrollan náuseas, dolores de cabeza o fatiga sin que exista un agente físico causante. El solo acto de imaginar consecuencias negativas las trae a la realidad. La paradoja del efecto placebo reverso muestra lo delicado que es equilibrar la información y la esperanza. En medicina, es vital dar a los pacientes datos claros sin sembrar miedos innecesarios. Un exceso de detalle en los efectos adversos puede alimentar la ansiedad y generar nuevos síntomas. En terapia psicológica, este hallazgo ayuda a entender somatizaciones. Muchas dolencias sin causa orgánica tienen origen en temores y pensamientos negativos. Al trabajar en la creencia subyacente se puede mitigar el malestar físico. Cambiar la narrativa interna es tan importante como cualquier tratamiento. El ámbito deportivo y el rendimiento también refleja esta paradoja. Un atleta que cree que un nuevo suplemento le causará fatiga puede rendir peor aunque el suplemento sea inerte. La mente en guerra contra su propio cuerpo limita los resultados y crea una sensación de derrota. El efecto reverso revela un misterio humano. Somos capaces de curarnos con la confianza, pero también de enfermar con la duda. Nuestra percepción moldea la realidad biológica y social. Comprender esta dualidad abre puertas a terapias más integrales que incluyan la actitud como parte del remedio. Al enfrentar este misterio, podemos aprender a usar la mente a nuestro favor. Reconocer pensamientos negativos y sustituirlos por motivadores reduce la probabilidad de activar síntomas indeseados. Una conversación amable sobre el tratamiento puede marcar la diferencia entre mejoría o empeoramiento. La paradoja del efecto placebo reverso nos recuerda que no solo somos cuerpos que reaccionan a fármacos, somos mentes que interpretan mensajes y construyen su propia respuesta. Al tomar conciencia de este poder interior, dejamos de ser víctimas de nuestras expectativas. Quizá el mayor desafío no sea eliminar por completo los temores, sino aceptarlos y gestionarlos. Una dosis de información justa y una buena dosis de confianza pueden evitar que la mente se vuelva contra nosotros. La clave yace en equilibrar detalles clínicos y esperanza. Al final, este enigma nos deja con una lección esencial. La frontera entre el alivio y el malestar puede trazarse con una idea o una palabra. Entender esta línea invisible es abrazar el misterio de la mente humana y su capacidad para curar o enfermar. Quizá ese sea el verdadero remedio para la paradoja.
La paradoja de la inversión de treguas. Imagina por un instante que dos bandos dejan de disparar y guardan las armas al mismo tiempo. Esperan un respiro en medio de la tormenta. Esa promesa de calma debería acercar la paz, sin embargo, a veces provoca el efecto contrario y perpetúa el conflicto. Este es el corazón de la paradoja de la inversión de treguas, un enigma que revela cómo la pausa buscada para sanar abre la puerta a nuevas heridas. Cuando se anuncia un alto al fuego, la idea es clara: detener la violencia, crear confianza y abrir vías de diálogo. Los habitantes de las zonas de combate sueñan con mercados que reabren, escuelas que vuelven a recibir alumnos y familias que envían a sus hijos a jugar sin miedo. Los medios informan de intercambios de prisioneros, de gestos simbólicos que acercan posturas y líderes que prometen avanzar hacia la reconciliación. Todo luce como un momento decisivo para romper el ciclo de ira. Sin embargo, muy pronto aparecen las grietas. Durante la tregua, cada facción aprovecha el tiempo para reponer sus arsenales. Las municiones se recargan, los francotiradores cambian de puesto, las milicias reorganizan sus rutas de suministro. Lo que en la superficie parece una pausa estratégica es en realidad un descanso para recargar fuerzas. Cuando llega la orden de reanudar la ofensiva, los ejércitos atacan con renovada potencia, presionan con más intensidad que antes. El breve respiro se convierte en trampolín para una escalada más feroz. Esa inversión inesperada de treguas es más antigua de lo que pensamos. En la Edad Media los nobles acordaban cese de hostilidades para celebrar torneos o recolectar cosechas. A su regreso al campo de batalla, ambos bandos encontraban equipos reforzados y soldados más numerosos. En el siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, varias zonas lejos de las trincheras vieron treguas informales en Navidad. Los soldados compartieron alimentos y cantos, y luego regresaron a matar con el impulso de un breve compañerismo que había demostrado la capacidad de acercar enemistades momentáneas, mas no sanarlas. El fenómeno tiene raíces en la psicología y en la dinámica del poder. La necesidad de recuperarse crea urgencia para usar cada minuto de pausa en mejorar la capacidad de combate. A la vez, la desconfianza persiste. Cada decisión de mantener el acuerdo va acompañada de dudas sobre las intenciones del otro. En vez de invertir tiempo en consolidar la paz, las partes destinan recursos en inteligencia y traslados furtivos. Por eso la tregua se invierte, se revierte y alimenta la espiral de violencia. La paradoja de la inversión de treguas no se limita a escenarios de guerra convencional. En luchas políticas se dan treguas negociadas durante las campañas electorales para debatir siembra de miedo o propuestas de unidad. Cuando termina el plazo, los partidos regresan a la estrategia de ataque cruzado con más argumentos agresivos. En conflictos sociales, durante protestas, se acuerda un alto temporal para permitir marchas pacíficas, y luego los organizadores lanzan consignas más duras, y la policía refuerza su presencia con nuevas tácticas. Cada pausa ofrece oportunidad para recalibrar la fuerza y volver con mayor ímpetu. Este laberinto plantea un reto para quienes buscan la verdadera paz. Si dejar de disparar actúa como combustible para la guerra, quizá la solución no sea la simple tregua, sino diseñar pausas con compromisos verificados, monitores neutrales, verificando que no haya movimientos sospechosos, auditores internacionales garantizando que ayuda humanitaria no se desvíe, y programas integrales que incluyen reconciliación comunitaria y justicia transicional. Solo así la inversión de treguas podría convertirse en un momento real de transformación. La paradoja también nos enseña sobre la fragilidad de los acuerdos cuando se quiebra la confianza. La promesa de calma muere en el terreno de la sospecha y renace en forma de artillería. Para sobrevivir al enigma hace falta un lazo de credibilidad más allá de las palabras. Ese vínculo solo se forja con transparencia, diálogo constante y consecuencias claras ante la violación de lo pactado. Quizá el aprendizaje más profundo sea reconocer que la paz no se construye en silencios temporales, sino en esfuerzos sostenidos. La tregua es un paso necesario pero no suficiente. Debe acompañarse de transformaciones en las relaciones de poder y en las estructuras que originan el enfrentamiento. Solo así evitaremos que el descanso se vuelva el preludio de un asalto más brutal. La paradoja de la inversión de treguas nos invita a mirar el conflicto con ojos de alquimista. Nos muestra que el ingrediente de la calma puede volverse tóxico si no se trata con cuidado. El desafío está en convertir la pausa en un puente sólido y no en una catapulta de destrucción. La paradoja de la libertad de información. Imagina un mundo donde cada dato, cada noticia y cada secreto están a un clic de distancia. Al principio suena liberador, sin embargo, esa libertad total encierra un lado oscuro que pocos reconocen.
La idea de un acceso ilimitado a la información parte de un anhelo justo. Permitirá que la verdad salga a la luz y que los poderosos rindan cuentas. Facilitará la educación y la innovación. Se creará una ciudadanía informada capaz de tomar decisiones conscientes. Todo eso es cierto, hasta que la paradoja de la libertad de información hace su aparición. Cuando la oferta de datos infinita de la mente humana supera su capacidad de procesarlos, nos vemos rodeados de un diluvio de textos, vídeos y cifras que compiten por nuestra atención. Queremos aprender y a la vez la avalancha nos abruma. Elegir se vuelve un trabajo cansador y al final muchos prefieren dejarse guiar por titulares o por voces que prometen resúmenes rápidos. Así la libertad se convierte en un peso que empuja hacia la ignorancia. Por otro lado, el exceso de transparencia puede socavar la confianza. Al revelar cada detalle de una negociación diplomática o de un proceso judicial, perdemos la comprensión del contexto y la confidencialidad necesaria para resolver conflictos. Lo que antes se gestionaba en privado para alcanzar acuerdos, ahora se airea en público y se convierte en combustible para la desinformación. Un comentario mal interpretado se expande como virus y arruina lo que debía ser un paso hacia el bien común. La paradoja sigue cuando la información es usada como arma. Cualquiera puede publicar datos reales sacados de contexto para atacar a un adversario. Las noticias falsas se vuelven difíciles de distinguir de las noticias legítimas. Los algoritmos de las redes sociales premian el contenido sensacionalista y penalizan la veracidad pausada. En nombre de la libertad de expresión, acabamos dando espacio a mensajes que distorsionan la realidad y polarizan a la sociedad. Otro ángulo sorprendente aparece al pensar en la privacidad. Si toda información es libre, ¿quiénes vigilan a los vigilantes? Datos personales pueden quedar expuestos sin control. Esa vulnerabilidad desactiva la libertad individual. Antes podías expresarte sin temor a represalias. Ahora el miedo a ser observado o señalado te obliga a autocensurarte. Una sociedad transparente puede convertirse en una prisión de cristal. Para ilustrarlo basta recordar escándalos de filtraciones masivas. Wikileaks o grandes hackeos demostraron que la verdad no siempre empodera. A veces siembra caos, desmorona instituciones y deja a muchos sin referentes. La confianza se desploma y las soluciones se complican. Se percibe que la información infinita carece de un filtro ético y profesional imprescindible. Sin embargo, no todo está perdido. La clave para romper esta paradoja radica en el equilibrio. No se trata de cerrar el grifo de datos, sino de crear mecanismos de verificación y de cuidado. Equipos de periodistas independientes que contrasten fuentes, plataformas de datos abiertos con estándares claros, herramientas de alfabetización mediática para que cada persona aprenda a distinguir fuentes fiables de rumores. Además, conviene fortalecer la protección de la privacidad. Diseñar leyes que obliguen a las empresas y a los gobiernos a respetar la intimidad sin sacrificar la transparencia. Entender que la información tiene un valor social y que mal gestionada puede herir más de lo que cura. La paradoja de la libertad de información nos obliga a preguntarnos qué entendemos por libertad y qué valoramos como verdad. Nos reta a construir puentes entre la transparencia y la responsabilidad, un desafío que no se resuelve solo con tecnología, sino con reflexión y con un compromiso ciudadano. Al final, la meta no es inundar el mundo con datos sin fin, es permitir que la luz de la información guíe nuestro camino sin cegarnos. La paradoja del Teatro de Tampa. Imagina llegar a un edificio antiguo de ladrillo rojo en el centro de Tampa con tu entrada numerada. El vestíbulo está lleno de ecos de aplausos pasados. Una empleada te muestra el camino a tu butaca. Todo parece predecible hasta que aparece un desconocido con una entrada sin asiento asignado. Le ofrecen elegir cualquier lugar libre y entonces empieza el juego. El teatro tiene 100 asientos numerados del 1 al 100. Cada espectador lleva una entrada con su número. La norma es sencilla. Si tu asiento está libre, lo ocupas. Si no, buscas uno al azar entre los que queden disponibles. Parece justo hasta que llega el último asistente. ¿En qué asiento se sentará con más probabilidad el número 100? El primer visitante olvida su entrada y escoge un asiento al azar. Puede sentarse donde le corresponde o en cualquier otro. El segundo llega, ve si su asiento está libre y se sienta. Si lo encuentra ocupado, hará lo mismo que el primero. Escoge una butaca al azar de las que aún no tienen dueño. Cada nuevo visitante repite ese protocolo. La idea suena caótica, sin embargo, el resultado es sorprendente.
Para entenderlo, probemos con solo 4 asientos. Llamémosles A, B, C y D. El primero entra y puede elegir cualquiera. Si se sienta en A, la secuencia sigue sin interrupciones y el cuarto espectador ocupará D, que le corresponde. Si elige D, dejará fuera la butaca del invitado 4, y este deberá buscar aleatoriamente entre A, B o C. Si elige B o C, el desconcierto pasará al último asiento libre. Al final, el visitante 4 tendrá idéntica probabilidad de sentarse en su sitio o en la del primer despistado. Cuando el número de butacas sube a 100, la sorpresa persiste. El invitado 100 acaba con un 50% de probabilidad de sentarse en el asiento número 100. La otra mitad del tiempo terminará en la butaca que ocupó el primer visitante. No importa cuántos asistentes pasen antes. La simetría del azar se conserva. Este fenómeno se conoce en el mundo matemático como el problema del avión perdido y se adapta a cualquier sala con asientos numerados. Surge de la confrontación entre elección libre y orden fijo. El azar inicial rompe la certeza de un sistema numérico aparentemente estricto. Cada paso posterior se ancla a esa primera decisión. Lo más misterioso es que nunca importan las elecciones intermedias salvo para descartar opciones. Todos los asientos quedan excluidos de manera pareja hasta que solo 2 permanecen al final. Uno es el sitio 100 y el otro es el que ocupó el primero. Por eso el visitante final se enfrenta a una moneda lanzada sin que nadie la vea girar. Este enigma nos recuerda que un pequeño desliz del primer participante puede cambiar el destino del último. Nos habla de la fragilidad del orden y de la fuerza oculta de un acto sin intención. Es una lección sobre cómo el azar y la lógica pueden tejer juntos un resultado difícil de anticipar. En la década de 1950, varios profesores de probabilidad popularizaron este desafío para mostrar a los estudiantes el poder de la teoría de conjuntos y las permutaciones. Desde entonces, este problema inspira conferencias y debates. Más allá de las aulas, se convierte en un juego mental perfecto para quien disfruta de los misterios sencillos que ocultan gran complejidad. La paradoja del teatro de Tampa nos deja con una imagen clara. Un edificio con filas y filas de asientos aparentemente ordenados puede transformarse en un tablero de ajedrez gobernado por el azar. El destino de cada espectador está escrito en la combinación de una primera decisión y un protocolo inquebrantable. Al final todos compartimos el mismo asombro por un secreto que está a la vista de todos y que solo revelan las reglas del juego. La paradoja de Zipf. Imagina abrir un libro al azar y notar que unas palabras aparecen una y otra vez, mientras otras solo asoman fugazmente. Esa curiosa danza sigue un patrón que parece magia y revela la paradoja de Zipf, un enigma numérico oculto en nuestro lenguaje. El lingüista George Kingsley Zipf descubrió en la década de 1930 que si ordenas las palabras de un texto por frecuencia, la segunda palabra más común aparece la mitad de veces que la primera, la tercera aparece un tercio de veces, y así sucesivamente. Esa regla simple se ve en cualquier idioma: inglés, español, chino o árabe, y funciona igual en miles de documentos distintos. La proporción precisa entre rango y frecuencia resulta casi imposible de ignorar. El misterio nace cuando calculas la suma infinita de esas frecuencias y imaginamos un vocabulario ilimitado. Al aplicar la fórmula 1.1, 2.1, 3.1.4 y así sucesivamente, el total crecería sin límite. Es como una puerta abierta a infinitas palabras aunque nunca las usemos todas. Esa contradicción entre la aparente finitud de un texto y la promesa de un mundo de vocablos infinitos constituye la paradoja. Para entenderla, piensa en una biblioteca sin paredes. Cada nuevo libro añade palabras raras que no habías visto antes. Cuanto más lees, más descubrimientos haces. Aún así, tu lectura siempre se concentra en un puñado de términos. La mayoría de palabras no sirven y sin embargo existen esperando su momento. Esa realidad nos obliga a aceptar que el lenguaje es al mismo tiempo limitado e ilimitado. Zipf propuso una explicación basada en el principio de esfuerzo mínimo. Los hablantes distribuyen sus palabras de manera que faciliten la comunicación. Usan pocas palabras muy frecuentes y muchas pocas veces aquellas que aportan matices. Esa estrategia equilibra el trabajo del emisor y la comprensión del receptor. El resultado es un equilibrio casi perfecto entre economía lingüística y riqueza expresiva. La paradoja se extiende más allá de los textos. Sucede en la distribución de poblaciones de ciudades. La ciudad más grande de un país suele tener el doble de habitantes que la segunda y 3 veces la tercera. Aparece en el tamaño de empresas y en el número de descargas de canciones.
Cada vez el mismo patrón emerge como un ritmo oculto que late bajo la superficie de datos complejos. El impacto práctico de este hallazgo es enorme. Los motores de búsqueda usan versiones de SIF para optimizar resultados y reducir espacio de almacenamiento. Los lingüistas aplican sus fórmulas para diseñar teclados y predicción de texto. Los sociólogos emplean la ley para entender cómo fluyen las ideas en redes sociales. Esa influencia revela que una paradoja teórica puede cambiar la vida cotidiana. Sin embargo, quedan preguntas abiertas. ¿Por qué el rango y la frecuencia mantienen siempre esa relación tan precisa en sistemas tan distintos? ¿Es una propiedad emergente de cualquier sistema basado en elección humana? ¿O quizás existe un principio más profundo que aún ignoramos y que rige tanto nuestras palabras como nuestras ciudades? Al explorar este enigma, descubrimos que el orden y el caos conviven en una proporción inesperada. La paradoja de Zipf nos invita a mirar más allá de la apariencia caótica de un texto y notar el latido matemático bajo cada frase. Nos enseña que el lenguaje no es solo un medio de expresión, sino también un fenómeno cuantificable lleno de secretos. Quizás el mayor aprendizaje sea entender que la simplicidad y la complejidad forman parte de la misma realidad, que reglas numéricas pueden nacer del uso diario y que los patrones más precisos brotan del libre albedrío humano. Este dilema seguirá inspirando a quienes buscan el orden en el caos y la armonía en la diversidad de nuestro vocabulario. Al cerrar el libro, recuerda que cada palabra que pronunciamos es parte de un gran concierto numérico. La paradoja de Zipf sigue sonando en silencio en cada frase que escribes o lees. Un misterio matemático escondido en el acto más cotidiano y que sin embargo revela la profundidad de nuestra capacidad para comunicar. La paradoja de Elías. Imagina que llegas a una clase donde te prometen enseñarte la verdad absoluta sobre cualquier tema. Sientes curiosidad, pero al mismo tiempo una voz interna te susurra: ¿y cómo puedo estar seguro de que eso es cierto? Esa duda inicial es la chispa de la paradoja de Elías, que nos recuerda que al revelar un dato exacto plantamos la semilla de una inquietud infinita. Cuando alguien nos presenta una información cerrada y precisa, tendemos a aceptarla sin más. Sin embargo, en cuanto nos preguntan de dónde viene esa certeza, nos vemos forzados a examinar las raíces de ese saber. Si te explican la fórmula para calcular el área de un círculo al instante, querrás saber por qué funciona. Si te dicen que la constante de Planck vale cierto número, terminarás preguntándote cómo se midió y qué margen de error tuvo ese experimento. Ese impulso de profundizar genera una cadena inacabable de cuestiones. Cada respuesta abre la puerta a nuevos interrogantes. ¿Por qué confiar en quien enseña? ¿En qué datos se basó? ¿Es posible que exista un error oculto? Esa sucesión de pasos lleva a una duda que puede crecer sin límite y engullir por completo la confianza original. En la antigüedad los filósofos ya conocían este efecto. Platón hablaba de la caverna donde los prisioneros confían en las sombras sin buscar la fuente. Al sacarles de allí exigen pruebas y explicaciones. Esa demanda de evidencias refleja la paradoja de Elías en estado puro. Mientras más aprendemos, más queremos validar cada fragmento de información. La matemática ofrece un ejemplo claro. Los teoremas de Euclides se fundan en postulados aceptados sin demostración. Enseñar esas verdades geométricas genera asombro y confianza. Sin embargo, los estudiantes que entienden qué es un axioma terminan preguntando por qué no se prueban esos mismos axiomas. De pronto la certeza se traslada a una capa anterior del conocimiento y el ciclo continúa. En la ciencia moderna sucede algo parecido. Los manuales de física muestran ecuaciones con gran precisión. Una vez que memorizas la ley de la gravitación universal, te preguntas quién midió la masa de los planetas y con qué tecnología lo hizo. Luego buscas la forma de calibrar instrumentos y ves que hace falta comprender electrónica y estadística, y así sucesivamente. No se trata de derribar al maestro ni de cuestionar la autoridad. Se trata de reconocer que cada afirmación se asienta sobre un conjunto de supuestos. Enseñar algo exacto sin revelar esos supuestos puede ofrecer resultados rápidos, pero también despierta la curiosidad por las raíces de la información. Esa paradoja tiene implicaciones prácticas en la educación. Por un lado, alentar la precisión es clave para el progreso. Por otro lado, al exponer al alumno a la red de fundamentos que subyace a cualquier dato, se corre el riesgo de ahogar la confianza y frustrar el aprendizaje inicial. El reto es encontrar un punto medio donde la verdad se presente con claridad y al mismo tiempo se invite a explorar más allá. En la vida cotidiana, también sentimos el poder de esta paradoja. Cuando lees un titular llamativo, confías en su contenido. Si luego buscas la fuente del dato y descubres que proviene de un estudio pequeño,
tienes derecho a desconfiar. Esa reacción es natural y refleja el mismo mecanismo que se activa al recibir una enseñanza certera. La paradoja de Elías nos recuerda que el conocimiento no es un edificio sólido, sino un entramado de cimientos que dependen unos de otros. Al enseñar cada pieza de ese entramado, generamos admiración y al mismo tiempo abrimos grietas en la confianza que pueden crecer sin fin. Quizá la solución no sea evitar las dudas, sino acompañarlas. Mostrar al alumno el origen de la información sin saturarlo con detalles innecesarios. Invitar a investigar con curiosidad para que entienda que la búsqueda de certeza es un camino compartido y no una carrera en solitario. Esa actitud equilibrada transforma la enseñanza en una aventura. Cada respuesta se convierte en un mapa que señala nuevas rutas de exploración. En lugar de ver la duda como un enemigo, aparece como una aliada que impulsa el aprendizaje continuo. En última instancia, la paradoja de Elías nos deja una lección profunda. La verdad exacta que nos enseñan siempre será el punto de partida para un viaje sin fin. Y ese viaje es la esencia del conocimiento humano. La paradoja de Eleuterio. Eleuterio proviene de una palabra antigua que significa libertad plena. La paradoja describe un fenómeno inesperado. Cuanta más opción se ofrece, más profundo crece el miedo a equivocarse. La abundancia que promete autonomía termina sembrando un vacío en el que cada decisión pesa demasiado. En un viejo mito se cuenta que Eleuterio invitó a sus amigos a un banquete sin menú fijo. Colocó cientos de platos distintos. Cada invitado iba de un rincón a otro dudando sobre qué probar primero. Pasaban horas sin comer lo más sabroso porque el miedo a elegir mal paralizaba sus bocas. Al final, nadie disfrutó el festín mientras los manjares se enfriaban. En la vida real sucede algo muy parecido. Cuando abres una plataforma con miles de películas y series, tardas tanto en decidir que terminas sin ver nada. El supermercado con decenas de marcas de un mismo producto te hace dudar y acabas comprando lo primero que ves o nada. El exceso de libertad convierte el acto de elegir en una carga que roba energía mental y ahoga la ilusión inicial. La ciencia llama a este fenómeno fatiga de decisión. Cada alternativa exige evaluar ventajas y riesgos. Cada comparación desgasta la mente. Un electrodoméstico o un plan de estudios disponible sin límite termina volviendo extraño el placer de decidir. Crece el deseo de regresar a un marco más estrecho donde las reglas dicten el camino y liberen al individuo de esa agitación interna. La paradoja de Eleuterio no se limita a la vida privada. En un sistema político con demasiadas voces e ideas se crea un caos que impide acuerdos. Los votantes exigen más libertades y, sin embargo, piden líderes fuertes que establezcan un rumbo. Reclaman derechos sin renunciar a la seguridad que da un orden claro. Esa tensión mantiene viva la contradicción de la libertad absoluta, que necesita límites para sentirse real. En el terreno laboral ocurre algo similar. Ofrecer autonomía total a los empleados sin ninguna estructura puede producir desmotivación. Sin objetivos claros, no saben hacia dónde avanzar. El espacio que prometía creatividad se vuelve un laberinto sin salida. La paradoja muestra que la libertad sin guía refuerza el deseo de reglas y planificación. Superar este enigma no significa cerrar las puertas a la libertad. Quiere decir crear un equilibrio inteligente. Ofrecer un abanico de opciones limitado por valores claros. Permitir variaciones creativas dentro de un marco que evite la parálisis mental. De esta forma, la persona puede sentirse dueña de sus decisiones sin perder el ánimo para actuar. La estrategia para navegar esta paradoja consiste en definir prioridades. Hacer listas de lo verdaderamente importante y descartar lo accesorio. Seleccionar un número manejable de posibilidades y explorar con entusiasmo. Esta técnica vuelve a la elección una experiencia fresca y evita el hundimiento que provoca la indecisión infinita. En el fondo, la paradoja de Eleuterio nos enseña una verdad humana. La libertad plena es un ideal que se vuelve tirano si no se modera con intención. Somos seres que necesitan tanto alas para volar como senderos para avanzar. Sin senderos, el vuelo queda a merced de la duda y se convierte en caída. Quizá el mayor misterio radique en descubrir cuántas opciones son suficientes. Esa medida justa cambiará según el deseo, la época y la situación. Aprender a sintonizar ese punto óptimo es una tarea que exige autoconocimiento y práctica. Al hacerlo, despertamos de la parálisis
y recuperamos el placer de elegir. En ese equilibrio hallamos la esencia de la libertad verdadera. No se trata de poseer el mundo entero, sino de disfrutarlo con claridad y confianza. La paradoja de Diógenes digital. Imagina que tu teléfono guarda miles de fotos que nunca miras y docenas de aplicaciones que nunca usas. Sientes la urgencia de vaciar tu dispositivo, pero algo te detiene. Esa tensión define la paradoja de Diógenes digital, un misterio de nuestro tiempo que une la nostalgia de una antigua filosofía con el caos de la era virtual. Diógenes de Sinope fue un filósofo que vivió con lo mínimo. Vivía en un tonel, despreciaba el lujo y enseñaba que el valor real no está en las posesiones. Curiosa rebeldía en la Grecia clásica. Su estilo de vida buscaba revelar cuánto daño causan los excesos. Pretendía mostrar que menos es más. Hoy en tu bolsillo llevas un universo entero de datos. Cada mensaje, foto, documento o canción ocupa un espacio invisible que se acumula sin descanso. Guardas capturas de pantalla, aplicaciones gratis que bajaste por curiosidad y archivos de hace años. Ese acopio digital se mueve sin que te des cuenta. Cuando abres esa carpeta repleta, recuerdas un viaje, una conversación, un proyecto laboral. El miedo a perder un recuerdo te impide borrar. A la vez, sufres al ver el espacio casi lleno. El dispositivo va lento, la batería dura menos, y el respaldo en la nube tarda horas. De pronto tu vida virtual se asemeja al ático de un hoarder clásico. La paradoja aparece porque buscas la limpieza, pero a la vez rehusas la desaparición de cada fragmento tuyo. Esa imposibilidad de soltar genera ansiedad, culpa y frustración. Te prometes ordenar un día y acumulas sin piedad. El mundo te ofrece más memoria y tú temes desperdiciarla. En esta lucha descubres incluso movimientos de minimalismo digital. Aparecen consejos para desinstalar aplicaciones, repasar archivos y limitar notificaciones. Maletas de viaje más ligeras pero cargadas de duda. Cada vez que borras algo sientes el pulso del arrepentimiento. ¿Y si luego lo necesito? El impacto va más allá de tu teléfono. Pierdes tiempo buscando un archivo oculto, sufres interrupciones constantes y reduces tu capacidad de concentración. Tu espacio digital invadido afecta tu descanso y tus relaciones. El exceso de posibilidad se convierte en un obstáculo para la atención plena. Para romper el ciclo, hacen falta reglas sencillas y compasión. Elige fechas concretas para revisar tu almacenamiento digital. Guarda solo lo que tenga un propósito claro y acepta que borrar no significa olvidar. Usa sistemas de organización simples y confía en tu capacidad de reconstruir recuerdos a partir de fragmentos esenciales. La paradoja de Diógenes digital nos recuerda que la verdadera libertad no está en acumular sin freno ni en renunciar a cada apunte de nuestro pasado. Surge en ese punto medio donde entendemos que lo esencial cabe en unos pocos archivos y que el resto solo añade ruido. Aprender a soltar es parte de la revolución interna para vivir más ligero en un mundo que ofrece memoria infinita. La paradoja del solicitante. Imagínate una subasta donde el premio es un billete de $1 y donde cada puja que haces la terminas pagando incluso si pierdes el premio. Al principio parece una ganga. Ofreces un centavo confiado en llevarte 99 centavos de ganancia. Pero pronto descubres que este juego te atrapa en una espiral sin salida. La mecánica es sencilla y a la vez diabólica. Dos personas pujan por $1. Gana quien ofrezca más, pero hay una trampa. Quien haya quedado en segundo lugar paga igual su última puja y no recibe nada. Esa única regla convierte una subasta inocente en un escenario de tensión creciente. Al iniciar, el primer pujador pone 1 centavo. El segundo ofrece 2 centavos y aún le parece rentable. Ambos continúan subiendo la apuesta porque cada aumento parece una decisión racional. El beneficio se va reduciendo con cada céntimo adicional, pero abandonar implica perder cuanto ya has apostado. Llega un punto en que uno de los jugadores alcanza los 98 centavos y su rival 99. Si decides subir a $1, eliminas tu posible ganancia, pero evitas perder tus 98 centavos. Si no subes, perderás esos 98. Esa elección se vuelve un callejón sin salida. Ninguna de las dos opciones es atractiva. Este fenómeno lleva a los participantes a pushar sumas cercanas o incluso superiores a $1.
Así, un juego supuestamente de $1 puede costar varios dólares a cada jugador. Lo sorprendente es que, aunque saben que pierden, siguen pujando porque el costo de retirarse parece peor que seguir adelante. El economista Martin Shubik diseñó este experimento para mostrar una paradoja de la elección racional. Según la teoría clásica, cada decisión individual es lógica porque minimiza pérdidas o maximiza ganancias según el momento. Sin embargo, al combinar esas decisiones, aparece una situación absurda donde ambos pierden. La subasta de $1 pone en evidencia un conflicto entre decisión momentánea y resultado global. Cada paso parece razonable, pero el conjunto de pasos lleva a un desenlace irracional. Es un recordatorio de que la suma de decisiones individuales óptimas no siempre produce un resultado colectivo óptimo. Esta paradoja encierra una lección profunda sobre la psicología del riesgo y la aversión a la pérdida. Las personas temen más perder lo ya invertido que renunciar a una ganancia pequeña. Esa aversión impulsa a continuar apostando incluso contra toda lógica. Es la fuerza invisible que inflama la subasta hasta el absurdo. El resultado final puede ser sorprendente. En lugar de ganar $1, los jugadores pueden acabar pagando varios dólares. A veces ni siquiera ganan el billete. Solo obtienen la certeza de haber caído en su propia trampa racional. Esa contradicción entre lógica local y desenlace global convierte esta subasta en una paradoja inolvidable. Al concluir este experimento mental, queda claro que no basta con razonar paso a paso. Hay que pensar en el panorama completo. La subasta de $1 demuestra que lo que parece justo y calculado puede convertirse en una pesadilla de pérdidas. Es una invitación a cuestionar nuestras decisiones y a recordar que no siempre lo racional a corto plazo conduce a un buen resultado a largo plazo. La paradoja de Kisbert. Imagina un investigador decidido a corregir un viejo manuscrito repleto de equivocaciones. Cada vez que detecta un fallo, lo enmienda con cuidado y confianza. Pareciera que la obra va mejorando hasta que descubre un detalle que no había visto antes. Lo corrige y al instante aparece otro error distinto. Se siente atrapado en un laberinto textual sin salida ni destino claro. La paradoja de Kisbert invita a pensar que en el acto mismo de señalar cada equivocación se gesta un nuevo descuido. Como en un juego de espejos donde cada reflejo modifica el anterior hasta volverlo irreconocible. El impulso de perfeccionar todo conduce en realidad a multiplicar los deslices. Cuanto más empeño pones en limpiar el texto, más suciedad surge bajo tu mirada. En el fondo nos enfrentamos a dos fuerzas opuestas. La primera está enraizada en el deseo de exactitud absoluta. Queremos hallar el conjunto de todas las fallas y eliminarlas por completo. La segunda emerge sin avisar, un efecto colateral que se activa con el propio proceso de corrección. Cada intervención añade posibilidades de error. Cambiar una palabra puede requerir ajustar la puntuación y alterar la estructura de la frase obliga a revisar la coherencia del párrafo entero. Para entenderlo mejor, imagina a Gisbert revisando un párrafo. Encuentra una tilde mal puesta. La coloca donde corresponde. Enseguida nota que al mover la sílaba cambió el ritmo de la oración. Decide reordenar unas palabras y descubre que al hacerlo la frase pierde sentido. Entonces vuelve a corregir y así sucesivamente. De esta manera no hay día ni noche en que la pieza quede libre de fallos. Este juego sin fin tiene algo de oscuro y fascinante. Nos recuerda que la perfección es un espejismo. Mientras más cerca creas estar, más lejos resulta la meta. La paradoja extrapola la idea a cualquier ámbito en el que se persiga un ideal sin reconocer las limitaciones humanas. Desde el diseño de software al arte literario, cuando la búsqueda de cero errores se convierte en una obsesión, aparece la nueva equivocación. Y así hasta el infinito. El filósofo que bautizó esta encrucijada habló de la curva sin retorno de la corrección. En un mundo perfecto, cada ajuste desembocaría en otra corrección por obligación. Se crea entonces un ciclo autodestructivo. Lo que se intenta mejorar se degrada de nuevo. Siguiendo esta lógica, el único resultado seguro es una sucesión interminable de trabajos inconclusos. Quizá la moraleja más profunda sea la necesidad de aceptar un margen de imperfección. No por pereza, sino por sabiduría. Saber cuándo dar por terminado un proyecto implica entender que cada mejora acarrea un riesgo extra. Esa conciencia evita el desgaste mental y la frustración que nacen de atajar todos los fallos y crear otros nuevos. En un segundo plano, esta paradoja nos acerca a la fragilidad del lenguaje y de los refuerzos que hacemos sobre él. Cada intervención altera el tejido original.
La corrección ideal pasaría por interpretar el texto desde el origen hasta el final sin cambiar nada, algo que resulta imposible. El mensaje que recibimos siempre incluye el sesgo de quien lo lee y lo modifica. Al reflexionar sobre la paradoja de Gisbert, vigilancia y humildad se revelan como aliados. La vigilancia para detectar errores con ojo atento. La humildad para aceptar que nunca tendremos la última palabra. Esa dualidad abre un espacio de respeto hacia el propio trabajo y hacia el de los demás. Reconoce que cada texto o proyecto refleja un instante limitado en el tiempo. Tal vez el encanto de este dilema radique en su sencillez aparente y su compleja escalada. Lo que inicia como un acto de cuidado desemboca en un sendero sinuoso donde la perfección se esfuma con cada paso. La paradoja de las expectativas. Cuando esperas algo con intensidad, el deseo se convierte en presión. Un estudiante que sueña con la nota perfecta examina cada palabra del temario. Lee una y otra vez sin descanso. Esa urgencia convierte lo simple en complejo. El conocimiento escapa justo cuando más fuerte intentas retenerlo. La mente se enreda buscando la perfección y olvida que el aprendizaje a veces brota del error. En el amor sucede algo similar. Alguien que anhela el encuentro ideal se viste de expectativas imposibles. Cada gesto del otro se analiza como pista de un final soñado. Esas miradas de duda y esos silencios de inseguridad nacen de la misma obsesión. Si miras demasiado de cerca un reflejo en el agua, las ondas destruyen la imagen. La relación más real se esfuma bajo el peso de lo esperado. En el terreno de la suerte ocurre lo propio. Un viajero cuenta cada moneda antes de comprar el billete de lotería. Cada instante dedicado a imaginar el premio resta energía al proceso de compra. Cuando llega el momento de confiar, olvida que el azar no entiende de sueños. La probabilidad se enfría al contacto con la ilusión desmedida. Los deportistas conocen bien este fenómeno. Un atleta que fija su mente en el trofeo sufre un desgaste invisible. El músculo más débil no es el corazón, sino la mente. Cada carrera se convierte en un combate contra la voz interna que repite el resultado perfecto. Esa voz aumenta la tensión y disminuye el rendimiento. Cuanto más se espera la gloria, más difícil se hace alcanzar la meta. Detrás de esta paradoja late una explicación sencilla. Las expectativas intensas generan ansiedad. La ansiedad altera la percepción y el juicio. Una decisión que en calma sería natural se atormenta de dudas cuando el deseo oprime el pensamiento. Cada paso se revisa 1000 veces. Cada error menor parece definitivo. Esa repetición mental bloquea la fluidez necesaria para avanzar. El filósofo que describió esta contradicción hablaba de la trampa del deseo. Cuando persigues un objetivo con demasiada intensidad, transformas la conquista en fantasía, y la fantasía ignora el camino real. La vida se convierte en un ensayo para un guión inalcanzable. Así el alma se halla atrapada entre lo que es y lo que se espera. La solución no consiste en renunciar a los sueños. El antídoto es soltar la presión que impone la propia mente. Desear con suavidad permite fluir. En lugar de sujetar el anhelo con fuerza, se deja que crezca en su propio ritmo. El viajero compra el billete sin pensar en el premio. El estudiante estudia sin obsesionarse con la nota. El amante vive el momento sin cargarlo de finales felices. Al final descubrimos que la clave está en la aceptación. Reconocer que el resultado importa menos que el trayecto. Esa apertura libera la tensión. Permite que la esperanza y la acción caminen juntas sin atragantarse. La paradoja del bombardeo inocuo. Imagina que cada palabra que escuchas está llena de buenas intenciones, pero te golpea como una lluvia constante de disparos amables. Al principio parece útil recibir pistas para mejorar tu trabajo. Con cada comentario crees estar un paso más cerca de la perfección. Sin embargo, a medida que esos mensajes se acumulan, la confianza se resquebraja. Esa es la esencia de la paradoja del bombardeo inocuo. En su origen, una crítica constructiva busca iluminar áreas de mejora. Un profesor señala a un alumno puntos débiles en su redacción. Un jefe muestra a un empleado cómo pulir una presentación. Un amigo valora tu proyecto creativo y sugiere ajustes. Todos lo hacen con ánimo de ayudar, pero cuando aparecen demasiadas observaciones y se suceden sin pausa, se crea un efecto contrario. Lo que debería inspirar crecimiento termina socavando la autoestima. Cada recomendación puede sentirse como un paso adelante. Sin embargo, al multiplicarse se mezclan dudas y confusiones. El escritor autoeditado revisa cada nota del lector beta. Cambia una frase tras otra intentando seguir cada sugerencia.
El resultado es un texto deslavado carente de voz propia. El diseñador gráfico que recibe retroalimentación constante termina paralizado sin saber cuál consejo aplicar primero. Esa indecisión emerge justo cuando más claridad se necesita. Este bombardeo nace de un error profundo en la forma de dar feedback. Se confunde cantidad con calidad. Se cree que más comentarios equivalen a más ayuda. Pero el cerebro humano tiene capacidad limitada para procesar observaciones. Si recibe cientos de señales positivas y negativas, genera ruido. La mente se satura y la persona pierde el hilo de sus propias ideas. Surgen dudas sobre su criterio y domina el miedo de equivocarse de nuevo. Psicológicamente, la confianza se apaga en fases. En la primera etapa, una sola crítica orientada y equilibrada enciende la chispa del aprendizaje. En la segunda, esa chispa crece y refuerza la motivación, pero al llegar a un punto, la retroalimentación constante actúa como cortocircuito. La persona se conecta a un flujo incesante de correcciones y no tiene tiempo para aplicar ninguna. El impulso creativo muere ahogado en un mar de instrucciones. La paradoja revela una lección valiosa. El feedback efectivo debe dosificarse con cuidado. Es preferible ofrecer pocos comentarios estratégicos y permitir que la persona experimente su propio proceso de mejora. Un maestro de escritura puede elegir 3 puntos clave por sesión. Un mentor de fotografía sugiere un aspecto técnico a la vez. Cada ajuste se convierte en una conquista real cuando hay espacio para practicar antes de recibir la siguiente pauta. Mantener viva la confianza requiere alternar el foco entre lo positivo y lo constructivo. Celebrar los avances refuerza la autoestima. Ofrecer sugerencias justas señala caminos de desarrollo, pero el equilibrio es frágil. Un exceso de buenas intenciones se transforma en invasión y deja tras de sí inseguridad. La paradoja del bombardeo inocuo nos advierte que a veces el silencio y la confianza delegada son los mejores aliados de la mejora. Al final descubrimos que ayudar no consiste en apuntar cada error, sino en encender el deseo de mejorar. La crítica debe llegar en el momento justo para iluminar sin apagar. La paradoja de Lanford. Imagina que sostienes un trozo de cuerda frente a ti y te propones medir su longitud con una regla. Colocas la regla, marcas un punto, mueves la regla hasta el siguiente punto, marcas de nuevo y repites el proceso. Cada vez que giras la cuerda para seguir su forma, descubres más curvas y pliegues que antes ignoraste. Cuanto más cerca miras, más vueltas encuentras. Esa realidad desconcertante es la paradoja de Lanford. Lanford nos muestra que medir algo tan simple como una línea curva puede convertirse en un laberinto sin fin. Si tu regla mide 1 centímetro, quizá obtengas 100 centímetros al alinear cada tramo, pero si tu instrumento mide 1 milímetro, verás más detalles y esa misma cuerda podría medir 1000 centímetros. Cambias la escala del instrumento y la longitud crece sin parar. Lo que daba la impresión de ser una medida exacta se deshace en fragmentos cada vez más complicados. Este fenómeno tiene estrecha relación con los fractales. Piensa en la costa de una isla. A simple vista parece una forma irregular pero definible. Sin embargo, si te acercas más y recorres cada entrante y cada promontorio con un barco diminuto, descubrirás bahías escondidas y rocas minúsculas. Con cada nivel de detalle, la longitud de la costa aumenta. No hay un límite fijo. La orilla de esa isla se convierte en un infinito de curvas dentro de curvas. En el fondo, esta paradoja desafía nuestra idea de precisión. Cuando usamos una herramienta para medir, asumimos que la naturaleza encaja en nuestra escala, pero la realidad se revela más compleja. Los objetos orgánicos y las formas humanas no son líneas rectas ni círculos perfectos. Son texturas vivas que escapan a las reglas rígidas. Lanford nos recuerda que toda medida es una aproximación más que una verdad absoluta. Imagina un geólogo que intenta calcular cuánta marea cubre una playa entre marea baja y marea alta. Con una cinta métrica gigante recorre la arena seca y registra su longitud. Luego cambia a una cinta más pequeña y se adentra en pequeñas hondonadas donde antes no entró. La distancia crece. Cada grano de arena es un pequeño saliente. La cinta más fina perfila esos granos y añade longitud. No importa cuánto acortes la regla, siempre habrá un detalle nuevo que sumar. Esta paradoja no se queda en las costas ni en las cuerdas. También se cuela en los límites de nuestra propia comprensión. Cuando estudiamos un tema con muchas capas, creemos acercarnos a su esencia, pero cuanto más profundizamos en sus matices, descubrimos preguntas que antes no existían. Creemos conocer un campo como un conjunto cerrado, y luego vemos que cada hallazgo abre otros 100 caminos por explorar. La paradoja de Lanford es doble. Por un lado, nos invita a celebrar la riqueza infinita de lo que nos rodea. Cada pliegue de la realidad posee secretos ocultos. Celebrar esa complejidad es reconocer que el mundo supera lo que nuestras herramientas pueden acotar. Por otro lado, nos advierte de los límites de nuestra certeza. Cuando afirmamos que algo mide esta cantidad exacta, estamos eligiendo una escala y dejando fuera el resto del universo de detalles. En la práctica, esa paradoja nos lleva a ser humildes. Nos recuerda que cada modelo científico y cada medición técnica es un viaje provisional.
Podemos afinar la regla hasta el máximo, pero jamás alcanzaremos la última curva. Con cada pulso de curiosidad y cada avance tecnológico asoma un nuevo pliegue imposible de borrar. Quizá el encanto de la paradoja de Lanford radique en su poder para acercar lo infinitesimal a nuestra experiencia cotidiana. Una simple medición de cuerda o una caminata por la playa se convierten en una puerta al infinito. La paradoja del espejo retroactivo. Imagina que te observas en un espejo y descubres que tu reflejo no mueve al mismo tiempo que tú, sino que refleja un instante futuro. Al principio te asombra esta visión adelantada. Sientes curiosidad por lo que vendrá y te acercas con cautela. Levantas la mano y observas cómo tu reflejo la alza un segundo después. Pareciera un juego de desfase trivial, pero pronto entiendes que esa pequeña demora oculta un dilema imposible. Cada vez que intentas usar esa ventana al mañana, la realidad se tuerce. Si levantas el pie para correr, tu reflejo lo estará haciendo antes de que el movimiento termine. Si intentas sonreír con calma, la sonrisa del otro llega tan adelantada que te desconcierta. El espejo te permite anticipar tu propia acción, y al hacerlo le quita sentido, pues te vuelves quien ya fuiste en esa fracción de segundo. Esa ironía es el núcleo de la paradoja del espejo retroactivo. Para explorarla, imagina que quisieras corregir un error antes de cometerlo. Visualizas el reflejo cambiado y evitas el tropiezo. Sin embargo, al evitarlo ya no sucede y el reflejo carece de motivo para mostrarte ese avance. El espejo quedaría sin contenido, pues tu acción preventiva anula la futura imagen y de nuevo te enfrenta a la incertidumbre. Ese bucle crea un callejón mental sin salida. En términos más formales, esta paradoja juega con la causalidad. Normalmente tu acción precede a su consecuencia. Aquí la consecuencia te precede y modifica el acto original. Si la causa depende de un efecto que aún no ocurre en la línea temporal, se quiebra. La paradoja revela que la anticipación absoluta anula la propia capacidad de anticipar. Este fenómeno recuerda al famoso viajero que ve el telediario del día siguiente y altera el guión mostrando noticias distintas. Si cambiara el evento que vio, esas imágenes del futuro perderían sentido. El espejo retroactivo no puede mostrar un mañana que luego no tendrá lugar. Esa contradicción impide que la información futura sea útil, pues su misma eficacia la anula. Más allá de la trama fantástica, esta idea sugiere reflexiones sobre el control y la libertad. Nos tienta la idea de conocer el mañana para tomar mejores decisiones. Pero si el futuro ya viniera escrito, perderíamos la oportunidad de escribirlo. La paradoja del espejo retroactivo nos recuerda que el libre albedrío se apoya en la incertidumbre. Piénsalo con otro ejemplo cotidiano. Supón que recibes un mensaje de ti mismo avisando un tropiezo en la acera. Con esa advertencia saltarías el obstáculo con facilidad, pero al saltarlo el tropiezo no sucede y el mensaje pierde validez. ¿Volverías a tropezar para que el mensaje tenga razón de ser? Esa pregunta sin respuesta refleja la esencia del dilema. Los filósofos del tiempo dicen que las soluciones a este tipo de paradojas obligan a soltar la rigidez de la línea cronológica. Algunas teorías admiten múltiples ramificaciones de la realidad. Al cambiar el futuro, creas una línea paralela donde el espejo cumple su misión. Pero entonces no hay un único tú ni un solo mañana. La coherencia se diluye en infinitas posibilidades. En cambio, otras corrientes prohíben alterar el pasado o el futuro. Bajo esa restricción, el espejo retroactivo solo mostraría lo que definitivamente sucederá. Si la información es fija, pierde su valor práctico. Saber un hecho inevitable no cambia nada. Un espejo así sería tan inútil como un reloj sin manecillas. Quizá el encanto de la paradoja del espejo retroactivo radique en cómo desentraña nuestra relación con el tiempo. Nos invita a cuestionar la idea de un futuro predecible y a valorar el momento presente. Cada paso que damos es irrepetible y moldeado por la incertidumbre. El mañana no es un reflejo especular, sino un lienzo por pintar. Al cerrar esta reflexión queda una enseñanza inquietante y bella. Tratar de atrapar el futuro con la mirada crea su propia niebla. No hay espejo que nos muestre con certeza lo que aún no hemos vivido. Esa falta de respuesta nos libera y al mismo tiempo nos desafía a aceptar que lo desconocido es la magia que impulsa cada nuevo día. La paradoja de la tarea dividida. Cuando un proyecto grande se enfrenta de una sola pieza puede intimidar.
Por eso el consejo clásico es romperlo en partes manejables. Un escritor divide el libro en capítulos. Un diseñador separa el proyecto en pantallas. Un estudiante organiza el estudio en bloques de temas. Con cada subdivisión el desafío parece más abordable y la motivación crece, hasta que la lista de mini tareas se convierte en la propia tarea imposible. El problema surge de los costes ocultos de la división. Cada fragmento requiere contexto. Para arrancar un subproyecto debes recordarte el objetivo general. Pasas tiempo refrescando ideas, revisando notas, cambiando de herramienta, volviendo al punto de partida. Esas pausas intermedias consumen minutos preciosos que al sumarse pueden duplicar el tiempo original estimado para el trabajo. Además, tu atención sufre interrupciones constantes. Cuando trabajas sin fragmentar, disfrutas de un estado de flujo. La mente se zambulle en la tarea sin distracciones. En cambio, al alternar entre decenas de subtareas, la concentración se dispersa. Te encuentras releyendo instrucciones que escribiste tú mismo unos minutos atrás. Eso genera frustración y reduce la calidad final. Otro efecto insidioso es la ilusión de atareado productivo. Revisas casillas con rapidez. Llenas tablas de control. Mueves tareas de pendiente a en progreso y luego a hecho. Pero al mirar atrás descubres que el núcleo creativo o analítico apenas avanzó. Te convenciste de estar trabajando duro mientras solo administrabas tu propio plan. Este dilema no es exclusivo de proyectos grandes. Aparece también en la rutina diaria. Dividir la limpieza de la casa por habitación puede parecer sensato, pero si limpias un cajón por cajón, terminas pasando más tiempo organizando herramientas de limpieza que limpiando de verdad. La tarea de limpiar se convierte en una cadena interminable de preparativos y cierres formales. Para ilustrarlo, imagina un equipo de desarrollo de software. Decide implementar un modo nocturno dividiendo la función en diseño de iconos, paletas de colores, ajustes de contraste y pruebas de usuario. Tras completar todas las subtareas menores, se dan cuenta de que falta un componente que conecta todo. El equipo añade una tarea más, y otra, y otra. El proyecto se extiende durante semanas porque el sistema de gestión se convirtió en el proyecto principal. La clave para romper la paradoja de la tarea dividida está en encontrar el equilibrio. Primero, reflexiona sobre el tamaño óptimo de cada segmento. Un bloque demasiado largo sigue siendo intimidante. Uno demasiado corto genera sobrecarga administrativa. Piensa en trozos que puedas abordar en una sola sesión de trabajo continua. Segundo, minimiza el coste de contexto. Mantén la información necesaria siempre a la vista. Usa herramientas ligadas al propio documento donde trabajas. Crea plantillas que requieran pocos pasos para arrancar. Así reduces la fricción entre un fragmento y otro. Tercero, reserva espacios para el flujo profundo. Bloquea periodos de tiempo sin interrupciones para trabajar de manera ininterrumpida en un segmento más amplio. Esa inmersión te permitirá cumplir varias pequeñas metas en cadena sin perder foco. Por último, evalúa periódicamente si la estructura de división te está ayudando o estorbando. Si notas que pasas más tiempo organizando que produciendo, considera regresar a un enfoque más holístico. A veces un único sprint bien orientado rinde más que 100 pasos minuciosos. La paradoja de la tarea dividida nos recuerda que la eficiencia no reside solo en la descomposición mecánica del trabajo. Está en entender cómo funciona nuestra mente y en diseñar procesos que respeten nuestro ritmo natural.